Bueno, siguiendo con lo que habíamos trabajado en relación al lo que implica todo el proceso probatorio en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, del procedimiento en la provincia de Buenos Aires, vamos ahora a trabajar lo que respecta a la Justicia Nacional del Trabajo, la ley 18345. Vale aquí hacer una mención, alguna particularidad de la Justicia Nacional del Trabajo, del procedimiento que en materia de prueba remite, o mejor dicho, aborda aquellos temas que no son específicamente tratados en el Código Procesal Civil y Comercial y que merecen especial interés, particular mención en el procedimiento laboral. Eh, a diferencia del procedimiento en la provincia de Buenos Aires, que aborda algunos detalles, algunos aspectos más detallados en materia de prueba y de producción de prueba. En la Justicia Nacional del Trabajo hay una eh, valoración y remisión al procedimiento civil y comercial. Eh, Vale la pena repetir el esquema, efectivamente hay una... Nosotros hemos agotado o comentado lo relativo a la presentación de la demanda, a los elementos de la presentación de la demanda, de la contestación de demanda, de la producción de prueba en cada caso, mejor dicho, del ofrecimiento de prueba en cada caso, y llega una etapa que es donde el juez, hay algo que no sé si lo mencioné en un momento, hago un paréntesis, pongo un asterisco aquí y digo, yo creo que lo he mencionado en alguna de las clases, pero me parece importante repetirlo. La estructura de la Justicia Nacional del Trabajo tiene como aspecto más importante que los juzgados de primera instancia son unipersonales, son jueces, son jueces de primera instancia que abordan cada uno de los temas que se le plantean a través de sorteo del expediente. Hay una segunda instancia que es la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, dividida en salas, y en ese caso sí con pluralidad de jueces, tres jueces por sala, y eso funciona como un como cámara de apelaciones, y una tercera instancia que, como ya lo vamos a ver, funciona como órgano de control constitucional y de arbitrariedad de sentencia por la ley 48, y recurso extraordinario que es ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como, una, como un recurso de carácter extraordinario. A diferencia de la provincia de Buenos Aires, donde los que vendrían a ser los juzgados de primera instancia son los tribunales, también colegiados, compuestos por tres jueces, con un presidente del tribunal, que funcionan como juzgados de instancia primera, y luego la posibilidad en todos los casos de apelación como una segunda instancia en la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y obviamente también el recurso extraordinario, arbitrariedad de sentencia que puede, y planteos de inconstitucionalidad que puede alcanzar hasta la Corte Suprema. Allí un poco la descripción de cada uno de la estructura del Poder Judicial, tanto en provincia como a nivel nacional, para el fuero del trabajo. Volviendo, cierro paréntesis. En el ámbito del procedimiento laboral, como a nivel nacional, como en esta instancia, recuerdan, hay un procedimiento previo de conciliación laboral obligatoria, que es el SECLO. Ya hay como
lo que funcionaba antes como una audiencia conciliatoria previa ya ha quedado desplazada. Muchos juzgados, de todos modos, convocan eh, por aplicación del mismo proceso de las facultades que tiene el juez para convocar una audiencia, hacen esa convocatoria e intentan un nuevo procedimiento conciliatorio, aunque no esté expresamente previsto de esa manera en la ley procesal. Lo suele ser facultad de los jueces y efectivamente lo hacen en algunos casos. En modo práctico generan una nueva convocatoria a audiencia de conciliación una vez presentada la demanda, contestada la demanda y con ofrecimiento de prueba y la vuelta a la posible ampliación de prueba por parte de la actora. Una vez que está cerrado el instancia de presentación de demanda, contestación y eventual ampliación y nuevo ofrecimiento de prueba, el juez suele convocar una audiencia de acuerdo a las facultades genéricas, intentando una nueva instancia conciliatoria. Lo que determina la ley 18345 básicamente es que una vez presentada la demanda, ofrecimiento de prueba, contestación de demanda con ofrecimiento de prueba, eventual ampliación de la prueba, el juez, mediante una resolución, haga el auto de apertura a prueba donde efectivamente admitirá la prueba que considere razonable y que hace al aporte de la consideración final del proceso y deseche aquella que considera que no va a aportar a esa verdad subjetiva, verdad objetiva dentro del proceso. Por lo tanto, tanto para la admisión como para su rechazo genera una resolución que es el auto de apertura a prueba. Allí las partes tendrán la posibilidad de impugnar dentro del plazo de 3 días ese ofrecimiento, ese auto de apertura a prueba, sosteniendo aquella prueba que considere conducente a la verdad y que el juzgado la haya rechazado. En cuanto a las pruebas en sí misma, funciona de modo similar. Tenemos la prueba testimonial, que es hasta 5 testigos. Eventualmente se puede ampliar, pero el límite básico, excepcionalmente se puede ampliar, decía, pero el límite es de 5 testigos para cada parte. El plazo o los plazos para diligenciamiento de oficio es de 60 días, la respuesta de la prueba de oficio es de 20 días en el caso de que los oficiados sean organismos públicos y de 10 días que sean entidades privadas. La posibilidad de absolver posiciones, como ya dijimos, esta prueba suele ser remitida al final, no es eventualmente desistida por ambas partes. La pericial también es una pericial de oficio, de acuerdo a los puntos de pericia solicitados por cada parte y la expertise que requiera, se designa un perito de oficio, que es el que va a ser designado inmediatamente del auto de apertura a prueba. Respecto de las condiciones en las declaraciones testimoniales, una vez declarado efectuadas las declaraciones de testigos, las partes tendrán 3 días para efectuar algún tipo de impugnación, observación sobre la idoneidad o los dichos de los testigos, ya sea que esté en contra o vulneren alguna cuestión de credibilidad o de falta
de ajuste a aquellas cuestiones que hacen a las condiciones esenciales del testimonio, las condiciones generales del testimonio y algunos aspectos que refieren a la propia declaración y veracidad de dichos e idoneidad del testigo en el momento de declarar. Y por supuesto, si hubiera una cuestión de falso testimonio, también las partes podrán hacer las impugnaciones dentro de los 3 días. Vencido el plazo de producción de prueba, el juzgado lo que habilitará es la instancia de presentación de alegatos. Las partes tendrán 3 días, mejor dicho, 10 días para presentar el alegato, el memorial escrito. Y a partir de ese momento el juzgado estará cerrada la etapa de alegatos, estará en condiciones de pronunciar la sentencia. Básicamente el procedimiento en instancia de la Justicia Nacional de Trabajo, a diferencia del procedimiento en Provincia de Buenos Aires, tiene mayor contenido escrito que lo que tiene en la provincia de Buenos Aires, si bien por supuesto testimoniales y absolución de posiciones sigue siendo una prueba oral. Básicamente el procedimiento se desarrolla por escrito. Y el impulso de parte es mixto, dependiendo de las circunstancias. Hay determinados actos que son de oficio, como por ejemplo el auto de apertura a prueba, la designación de audiencias, que dependiendo de la cantidad de testigos, las audiencias pueden estar sujetas a no solamente un solo día, sino a días correlativos dentro de un mismo tiempo. Por supuesto que en el caso de que las notificaciones a los testigos fracasen en una primera instancia, al igual que en la provincia de Buenos Aires, las partes deberán notificar la existencia de otros domicilios por parte de los testigos, o en su caso, si llegara a frustrarse esa notificación al domicilio denunciado, podrán las partes, bajo apercibimiento de considerar desistida de esa prueba, o bien hacerlos comparecer a través de la fuerza pública, o bien asumir cada parte el compromiso de hacer traer a los testigos a la declaración. Una vez, insisto, agotado el plazo, la totalidad de la prueba producida, las periciales, las impugnaciones eventuales que le hagan las partes al informe pericial según el caso, una vez agotado toda esta instancia de producción de prueba, se convocará por parte del juzgado a que las partes presenten el alegato por escrito, y finalmente estará en condiciones el juzgado de dictar la sentencia. Creo que no me estoy olvidando de nada en particular respecto de tanto la prueba documental. Por supuesto, las partes tendrán, en el momento de contestación de la demanda y de ampliación de la prueba, en su caso, tendrán la posibilidad de desconocer la documental, a diferencia del procedimiento en la provincia, donde estaba la audiencia preliminar y allí se efectuaban los reconocimientos o desconocimientos de esa prueba documental. En el caso de la Justicia Nacional de Trabajo, la oportunidad para hacer ese reconocimiento o desconocimiento de la documental acompañada por las partes, tanto en la presentación de demanda como en la contestación. En la contestación será esa la oportunidad para hacer el reconocimiento o desconocimiento de la documental, y en el caso de la parte actora lo podrá hacer en el momento de ampliación de la prueba, si es que eso lo considera oportuno.
Insisto que la gran parte de esa prueba documental va a estar muy probablemente reforzada por algún otro elemento probatorio, como pueden ser pruebas de oficio, en el caso del intercambio telegráfico, como ya vimos, la prueba de oficio que va a convalidar la veracidad, la autenticidad de ese intercambio telegráfico va a estar dada claramente por el correo argentino, al cual se le requerirá prueba informativa para que determine la autenticidad de esa prueba. Yo quisiera concluir aquí toda esta etapa probatoria. Vamos a pasar en la próxima clase con alguna aclaración que tengo que hacer sobre la próxima clase, que ya la haré aparte. Vamos a tratar de, antes del parcial, generar algún aspecto extra en relación a determinados aspectos de la prueba en materia de despidos discriminatorios. Yo voy a subir ahora, en cuanto a esa, a lo que se denomina carga dinámica de la prueba, 3 fallos, uno que ya mencioné reiteradamente, que es el fallo Pilicori de la Corte Suprema de Justicia, el fallo Cisneros también de la Corte, y el último, el fallo Varela, que en determinadas instancias de la Corte, el primero del 2011, el último del 2018, van ajustando esta idea de la carga dinámica, que recuerdan que rigen el proceso laboral, tanto en provincia como en capital, las mismas condiciones que rigen en los otros procesos respecto de quién carga con la obligación de probar el hecho alegado, que es la parte que efectivamente lo alega, pero en materia de discriminación la doctrina viene sustentando hace mucho tiempo y tuvo reafirmación jurisprudencial a través de la Corte Suprema, como decía en el caso Pelicori, que cuando se produce un hecho discriminatorio, como puede ser un despido discriminatorio, funciona la teoría de la carga dinámica, por la cual frente a determinados indicios que puedan llegar a determinar la existencia de un acto discriminatorio, por efecto de la carga dinámica, quien está en mejores condiciones de probar que no actuó de modo discriminatorio es el empleador, y pasa al empleador la carga de probar de que la extinción del contrato no tuvo ninguna consecuencia, no tuvo ningún antecedente discriminatorio, digamos. Se invierte la carga de prueba, pasa a cabeza de quien es el empleador, quien ha actuado eventualmente en una situación discriminatoria, y pasa a ser el propio empleador que él tiene que descartar ese primer indicio que lo podía colocar en situación de alguna acción discriminatoria. Eso es el reflejo del fallo Pelicori. Se empezó a limitar un poco en esas consecuencias en Cisneros, y en Varela se profundiza esa cuestión de limitar aún más la utilización de esta teoría de la carga dinámica, aunque sigue teniendo vigencia jurisprudencialmente. Se ha empezado a acotar. Esto tiene trascendencia porque de lo que estamos hablando es qué efectos produce al momento de la presentación de la demanda, cuál es el contenido de la prueba, la respuesta, el contenido de la contestación de demanda, cuál es la prueba que va a ser utilizada y cuáles son los efectos en uno y otro caso, digamos. Si nosotros nos preparamos para hacer una prueba contundente en materia de trato discriminatorio y que eso se vea reforzado, va a tener que tener en cuenta el empleador al cual le atribuyen algún acto discriminatorio, que también va a tener que reforzar de muchas maneras esa instancia de acreditar que no actuó en forma discriminatoria, porque de lo contrario se quedará sin su prueba. Para revertir
esa presunción que implica la carga dinámica de la prueba. Espero que esto quede claro, si no lo reforzamos en cualquier explicación posterior. Quiero terminar con algo en relación a la etapa probatoria y las eventuales rebeldías. En caso de ejemplos, vamos a suponer que la parte demandada no responde la demanda por razones que no llega tarde a responderla o no responde la demanda, vencido el plazo, podría eventualmente presentar elementos probatorios, porque tendría allí algún plazo para presentar prueba, o bien trabajar con la prueba de la otra parte, digamos. El procedimiento de rebeldía de por sí no determina que quede fuera de la instancia del proceso, sino que puede involucrarse y trabajar con la prueba que presente la parte actora. Nada, es una consideración que puede hacer a un resultado, al destino del proceso, pero la parte demandada podría involucrarse sin responder la demanda, podría involucrarse en el proceso probatorio utilizando los medios de prueba que tenga a su alcance la parte actora, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el caso de las declaraciones testimoniales los testigos son siempre del juzgado y la posibilidad que de esos testimonios derive alguna situación en favor del empleador puede ser absolutamente válida y ser utilizada de ese modo. Creo que no me olvido nada más. Sí, un último paréntesis, y disculpen con esto, que le agregue que la consideración de rebeldía en ámbito de relaciones laborales podría dar lugar a la a la presentación de medidas cautelares de tipo tendientes a evitar la fuga, su dilucidación, la licuación, mejor dicho, disculpen, el notorio cansancio que se evidencia en este video, pero para evitar que se licúe patrimonialmente, traba de embargos frente a la situación de rebeldía. Es decir, si la empleadora no contesta la demanda, se coloca en situación de rebeldía, podría eventualmente la parte actora requerir se traben embargos, se articulen acciones cautelares tendientes a evitar la licuación del patrimonio, la insolvencia de parte del empleador, accionando con medidas preventivas que busquen garantizar el futuro pago de las acreencias, si es que la sentencia lo determina de esa manera. Esos embargos son de carácter preventivo, previenen una eventual licuación patrimonial o vaciamiento del patrimonio por parte del demandado, y las situaciones de rebeldía podrían constituir una causal para que los embargos o acciones preventivas puedan tener curso y sean procedentes. Bueno, creo que de los aspectos más prácticos en materia de producción de prueba y acciones que en este proceso se pueden dar, estamos completos. Cualquier consulta, duda que surja sobre la lectura tanto de la ley de procedimiento en la provincia de Buenos Aires como en la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, esto es posible que lo hagan a través del chat sin ningún problema. Bueno, los dejo, un saludo grande.